Ustedes saben que este no es un programa estrictamente de espectáculos ni nada que se le asemeje. Formamos parte de lo que significa la comunicación, pero a veces, y como consecuencia de lo que estamos viviendo, de vez en cuando nos gusta incursionar en determinados temas que hacen a nuestra vida diaria y todo esto que tiene que ver con el mundo del espectáculo o más que nada lo que es el contenido de la televisión, lo que es el contenido de la radio. Y entonces lo más importante es conversar con aquellos que tal vez compartiendo ideas nos permitan hacer un diálogo así simpático, agradable, como precisamente eso, intercambiar ideas. Y para eso hemos convocado a Pablo Sirven, que es secretario de redacción del Diario La Nación, además premio Conex de Platino, un especialista en todo esto que tiene que ver con la comunicación. Así que, Pablo, gracias por venir. Gracias por la invitación. Pero por favor, es un gusto. Y entonces, a propósito de lo que estaba diciendo, me interesa fundamentalmente entrar en este tema. Me da la impresión de que se ha cambiado la esencia de lo que puede significar la comunicación, como que se ha vulgarizado todo esto de los medios. ¿Vos qué opinás? Bueno, yo creo que los medios no son ajenos al entorno, ¿no? El entorno es la sociedad, el mundo que vivimos, el país en el que estamos. Y el cambio vertiginoso de costumbres, el hecho que finalmente lo que Marshall McLuhan hace 50 años o más hablaba de la aldea global, efectivamente ahora estamos en la aldea global porque la cantidad de medios que se entrecruzan y especialmente el cambio de paradigma en la comunicación con las redes sociales, donde todos hablamos en un pie de igualdad, hace que cada vez el lenguaje sea menos cuidado, sea más informal. Lo cual no está mal, o sea, esto que vos decías al principio, tener un diálogo franco, simpático, hace que se entienda más, se llega más. Pero por momentos hay, y por momentos cada vez más seguido, hay una mala interpretación de eso que es el derrape. Es lo que yo le llamo el derrape, que es cuando se va a un uso muy áspero del lenguaje, ¿no? Y lo digo desde un lugar no pacato, porque digo, ya estamos de vuelta de todo, hemos visto todo y hemos escuchado todo lo habido y por haber, sino en el tema de un poco del maltrato que nos vamos dando, ¿no? O sea, en la tele se dicen, en la radio también y en las redes sociales, se dicen, se escuchan, se escriben cosas que uno habitualmente en su mesa no las diría, ¿no? Entonces, a mí me parece que los medios de comunicación, especialmente la televisión, la radio, que tiene ese contacto tan afable, donde la gente casi integra como un familiar más, gente que te va acompañando a lo largo de tu vida, desde chico, vas creciendo y siguen esos mismos personajes, no hay esa reciprocidad de ese trato, ¿no? De un trato cuidado, un trato más, como te diría, amoroso, ¿no? Vos sabés que cuando me inicié en todo del asunto de la comunicación, y trabajé en Radio El Mundo, en aquel momento las pautas eran, primero, no te podías prácticamente reír en el micrófono. En segundo, menos decir ninguna mala palabra, porque era como que te echaban directamente. Era marcar una posición determinada, era comunicar de la mejor manera, porque para eso te enseñan en la escuela de locutores a comunicar de manera tal de que a través del micrófono puedas llegar a la gente. Y después surgió una película que se llamó Solos en la Medianoche, ¿te acordás? Con el español, donde en la radio española se habían liberado antes, y las malas palabras. Pareciera que hoy un tiempo, hasta Solos en la Medianoche, y a partir de ahí es como que aquí también la gente se permitió liberalizarse. Y a partir de ahí comenzó esta debacle. Sí, digo debacle porque se ha cambiado absolutamente el sentido. Mira, es tan así lo que vos decís que incluso se ha desvirtuado la mala palabra. Es decir, la mala palabra responde al español más castizo. Es decir, vos podés buscar algunas palabras y las encontrás en el diccionario de la Real Academia Española o si no, en el diccionario del lunfardo argentino. Pero, digamos, la mala palabra, la eficacia de la mala palabra está dada precisamente por su excepcionalidad. Si vos la usás tan seguido, se vacía de contenido, aunque no pierde su suciedad, por decirlo de alguna manera. Y el caso más paradigmático es precisamente, y me va a permitir decir la palabra
boludo, ¿no? O sea, los chicos hoy en día lo usan Permanente, sí. con afecto, con amor, ¿no? Y como una especie de lugar común, ¿no? Del que no pueden desembarazarse y que va cada 2 o 3 palabras. Es en realidad como una especie de articulador de lenguaje, ¿no? Y una cosa para nosotros que somos más veteranos extraordinaria, ¿no? Alguna vez se le ha escapado a alguna hija mía decírmelo y yo lo he tomado casi como una cosa de afecto, ¿no? Porque lo usa, uno escucha por teléfono todo el tiempo, Sí, ¿no? permanentemente. Se olvidaron los nombres. Claro, con lo cual decir, bueno, esa palabra dejó de tener, ¿cómo diría? Eficacia, la eficacia original que tenía, ¿no? Y uno podría decir, bueno, hay determinadas tribus etarias, generacionales, se ha atomizado tanto los medios, hay para todos los gustos, con target muy definidos, que uno podría decir, bueno, en cierto horario de trasnoche, un programa juvenil, podría tener más licencias. Pero uno encuentra comunicadores que son mayores que nosotros, lo cual es ya mucho decir, ¿no? Que como si fueran adolescentes, ¿no? Así usan es. ese lenguaje y la verdad que a veces muy necesariamente, porque no es... Yo he hecho esporádicamente radio como columnista y muchas veces hablando en el correo de las frases me venía una mala palabra y hacía un gran esfuerzo para no decirlo. Y siempre hay un sinónimo para decirlo, ¿no? Porque, insisto, uno si fuera en un té que da su mamá o su tía, no va a alargar tan fácilmente esas palabras. No cree, porque a lo mejor pareciera que uno es más canchero o más actualizado si uno dice la mala palabra. Y me parece que estamos equivocados. Exactamente, ¿no? Uno no está más actualizado o no es más por decir una mala palabra. Y tampoco se es más audaz, digamos, ya a esta altura de la soirée, decir una mala palabra, digamos, no da crédito de audaz, digamos, ¿no? Acordémonos de las revistas famosas, José Marrone, Adolfo Estray, los grandes de las revistas argentinas, prácticamente decían sin decir. Y entonces eso da una pauta de cómo se manejaba la cosa aquí en la Argentina. Por otro lado, también existen periodos. Yo digo que existen periodos, así como en sociología existen periodos, segmentos especiales donde las cosas se van repitiendo cada 10, cada 20 años, depende del momento y depende de la cosa. También en este aspecto existen segmentos. Por ejemplo, la televisión era una cosa hasta una época determinada donde los periodistas del espectáculo se limitaban a comentar las películas, decir si la película era correcta o incorrecta. Yo tuve un gran maestro en ese aspecto que era Carlos Ferreira, era periodista en uno de los medios de comunicación diario muy conocido y aprendí al lado de él. Tenía una cultura infinita y entonces me enseñaba él cómo era necesario conocer determinadas cosas como para emitir una opinión respecto de algo. Con el correr del tiempo estaba Tony en La Razón, ya metiéndose dentro de lo que significaba la intimidad, y después apareció Lucho Vilés tergiversando un poco en televisión todo esto. Y después de ahí ya se desmembró absolutamente todo y pasa cualquier cosa y se llega a la inmediatez que ocurre ahora en estos momentos. ¿Qué significa para vos? Bueno, en primer lugar que hubo un gran deterioro cultural, educativo, ¿no? Que tiene que ver con los maltratos que se ha dado al país en las últimas décadas, ¿no? Entonces, evidentemente los medios de comunicación no pueden ser ajenos a esa disminución, ¿no? El tema de la cultura quedó como algo más elitista, ¿no? Como algo de trato, digamos, indiscriminado de todas las clases sociales. Es decir, la Argentina tenía y tiene una educación pública que fue incluso orgullo del continente, y eso bajó a todas las clases sociales, no era solamente una cosa de élite, ¿no? Me da la sensación que también el desborde que se dio en el idioma se dio consecuentemente en otros planos, ¿no? Cuando uno ve el grado de piqueterismo en todo nivel, y no lo digo solamente de organizaciones sociales con problemas económicos muy duros, sino cualquiera. Ya el tema del piqueterismo se ha visto, se está viendo con el tema de los comerciantes en la calle Florida, o si algunos chicos de hasta colegios privados pueden llegar a hacer una sentada en el medio de la calle. Es decir, que el tema del piqueterismo
salió en la crisis de 2001 o un poco antes, y lo tomaron todas las clases sociales, y después están los ocupas, y esta falta de respeto, digamos, a nivel general de las normas, de las convivencias, de dónde terminan mis derechos y empiezan los otros, evidentemente también tiene sus consecuencias sobre el lenguaje. No podía ser de otra manera. No somos esquizofrénicos, somos muy armónicamente consecuentes, digamos, en esos desbordes, ¿no? Evidentemente, es desbordes que se dan también en otros aspectos. Por ejemplo, la tinelización de la televisión. Es decir, yo no tengo nada contra Tinelli, al contrario, me divierte, me resulta simpatiquísimo y me limpia el bocho cada vez que lo veo, me parece muy bien. Hay un antes y un después de Tinelli. Y la gente era como que esperaba en su momento a Tinelli, como para precisamente limpiarse un poco la mente de los grandes problemas. Pero pareciera que toda la televisión es Tinelli. Yo, mira, no me canso de repetir que me parece que Tinelli es un gran conductor. Absolutamente. Tiene muchísimo carisma, tiene una estupenda producción y seríamos necios negar que tiene una empatía absoluta con el público. Es decir, en la historia de los 60 años de la televisión no hay nadie que haya podido perdurar en la cumbre del rating 22 años, como es el caso de Tinelli. Quiere decir que Tinelli tiene mucho de nosotros, mal que nos pese a los que lo podemos denostar y por cierto, hay cosas para denostar cuando él derrapa, ¿no? Muchas veces hay cosas como innecesarias, planos absolutamente, a veces yo le digo, muy desbordados o ciertas peleas que seguramente están como actuadas, ¿no? Y lo peor de todo es el tema que queda en una suerte de cadena informal 24 horas, porque el problema no es el programa de Tinelli, sino que el programa de Tinelli te lo pasan todo el día en todos los canales y en todas las redes sociales. Entonces eso tiene un efecto. Los programas de Chimento, por el otro lado, que a mitad del siglo pasado eran candorosos, ¿no? Respetaban, se cuidaba la estrella, hoy son directamente digamos, de ofenderlos, de enchastrarlos lo más posible. Y a ellos se suman los programas de archivo, que son como una especie de epidemia, y que no son buenos programas de archivo en tanto y en cuanto no te muestran lo más característico de la tele, sino que te muestran lo peor de la tele, ¿no? Entonces tenemos la sensación que la televisión argentina es mucho peor de lo que es, por este efecto de reiteración y repetición de todo lo peor. Antes, ¿te acordás cuando había un error, un blooper, se trataba de disimular al máximo? Y la tecnología hacía posible que eso se olvidara, porque no había cómo grabarlo, cómo registrarlo. Hoy en día se registra y se te pasa 18.000 veces, ¿no? El blooper, el error, la ofensa, la cachetada, el escupitajo. Y la verdad, cuando lo ves tantas veces, y lo ves tantas veces a lo largo de los años, porque no es que te lo pasan en esa semana, de pronto vos ves que esos bloopers históricos de la televisión argentina te los pasan una y otra vez. Eso también es maltrato, ¿no? O negocio. Si es negocio, es un negocio curioso, ¿no? Yo lo he hablado a veces con los anunciantes, digo, qué raro, porque ustedes trabajan durante tanto tiempo las campañas, de manera tan cuidadosa y ganan los clientes en el exterior, ¿no? Y finalmente sus tandas van a parar a tacho de basura, porque digamos el programa que lo entorna a esa publicidad es impresentable en muchos casos. Digo, ¿cómo yo no digo, obviamente los anunciantes no que ejerzan un papel de censura, pero ¿por qué apoyan tan decididamente a veces programas que ensucian sus propias marcas, ¿no? Digo, acá hay como responsabilidades compartidas. Por supuesto el que lo hace primero, pero también el productor de programa, también el permisionario, el que tiene la licencia, que mira para otro lado, también el anunciante que pone el aviso ahí para que ese programa siga, y finalmente el público, que con su mirada permite que ese programa siga en el aire, ¿no? Lo que ocurre es que la gente en general me da la impresión de que está cansada de lo que puede ocurrir fuera de lo que significan este tipo de cosas y necesita ese tipo de cosas para por lo menos limpiarse la cabeza y pensar en otra cosa. De todas maneras te hace pasar un momento agradable, además con vistas hermosas, porque las chicas son realmente muy bonitas, pero si vos ves un poco el contenido, y esto lo estuve hablando con uno de los productores de televisión, dice, estoy desesperado por buscar contenidos que no tengo. Claro. Bueno, cuesta más hacer contenidos más pensados, más trabajados,
Y evidentemente hoy en día la televisión abierta está en un proceso, ¿cómo te diría?, de tanta sobreoferta audiovisual que la televisión abierta se siente como empujada a mostrarte esperpentos o cosas demasiado impactantes como para no perder del todo el rating que tiene, ¿no? Pablito, gracias por venir. Aquí tenés Muy bueno. una Muchas atención gracias. que tenemos para vos. Muchas Cuando tengas gracias. que viajar, los llamás y están contigo. Bueno, ¿Eh? bárbaro. Y Buenísimo. en cualquier momento te vuelvo a convocar para seguir hablando de esto que me gusta mucho. Bueno. No nos tiramos contra Tinelli, ¿eh? Al No, contrario, no. que siga estando por muchos años. Pero bueno, Que se cuide un poquito más. exacto. Gracias. A vos.